Bienvenidos todos nuestros hermanos y amigos que se conectan a través de estos medios para escuchar la palabra de Dios. Saludamos también en radio a todos nuestros oyentes y muy contentos de que el mensaje del Evangelio se extienda por toda la tierra, a cada rincón, en todas las naciones. Muy contentos de poder ser instrumentos para llevar el Evangelio a mucha gente que lo necesita, incluso en lugares donde es difícil. Pero esta tecnología ha servido también para que muchas personas puedan escuchar la palabra del Señor y ser edificados. Es necesario que aprendamos a usar estos medios y la tecnología, no para jugar, no para estar entretenidos desmedidamente, no para desperdiciar el tiempo, como nos dice el Espíritu Santo en la carta a los Efesios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y también nos dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Todas estas palabras deben ser tenidas en cuenta, porque no en vano las dice el Señor, para que la iglesia sea edificada. Estamos haciendo este recorrido a través de las Escrituras y nos ubicamos ahora en la primera epístola a Timoteo. Hemos llegado al capítulo 6. El apóstol Pablo ha venido en el capítulo anterior haciendo distintas recomendaciones doctrinales y de conducta. En el capítulo 5 nos decía cómo debe tratarse a los ancianos, a los viejitos de la iglesia, luego a las viejitas, a las ancianas, también a las viudas que son mayores, también a las viudas más jóvenes, cómo se trata a los muchachos, a las muchachas cristianas. Todo este comportamiento y conducta es necesario aprenderlo muy bien para dar testimonio de lo que somos. Cuando llegamos al capítulo 6, inicia advirtiéndonos acerca de los amos, los jefes y patrones de empresas. En ese tiempo se compraban esclavos y recomienda el apóstol Pablo cómo debía comportarse un esclavo con su amo, si era inconverso o si era creyente. También dice, si el amo tiene algún obrero que no es creyente, en otras cartas nos hace las recomendaciones de cómo tratarlo. Si el amo es creyente o no es creyente, cómo debe tratar al esclavo. Esto lo enseñamos en la clase pasada. Ahora bien, en el versículo 3 dice, y si alguno no enseña estas cosas correctamente, si alguno se desvía del camino, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, pues está envanecido, no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, toman el evangelio como una fuente de ganancia para lucrarse, para llenarse de plata. Y Pablo hace una advertencia, da un mandamiento: apártate de esos hombres, no andes con ellos. Ahora Pablo está dirigiendo aquí su atención a aquellos predicadores, maestros que van por las iglesias, a esos pastores que se desvían del camino y no guardan la doctrina de el Señor y no enseñan correctamente a la iglesia. Pablo dice que el Señor habla sanas palabras, sana doctrina. Todo el Nuevo Testamento debe ser bien estudiado, bien examinado, para aplicarlo de manera correcta a la iglesia. La antigua dispensación de la ley ya pasó con sus rituales, todos aquellos rituales y formas de salvación que se aplicó a Israel, haciéndole entender por la ley que el hombre es un pecador y que si quería ser salvo por obras,
Debía cumplir toda la ley completa. Si no la cumplía, entonces era un maldito, si infringía un solo punto. Nos damos cuenta al revisar las Escrituras que ningún hombre pudo ser salvo por la ley. Por obras no se puede ser salvo. Vino Jesucristo y por la gracia del Señor ahora somos salvos y debemos descansar en Él. Cuando comienza el Nuevo Testamento y las epístolas son escritas, se establece la doctrina para la iglesia, los principios para la iglesia, y debemos estudiarla, escudriñarle, porque esta es una doctrina sana que debe ser leída, enseñada, en discipulado y aplicada a la iglesia. Cada creyente debe aplicarse a la obediencia de lo que dice el Señor. Y nos advierte aquí, pero si alguno enseña otra cosa, si se desvían del camino, si no conocen este nuevo pacto, esta nueva dispensación y las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles para la iglesia, si no comprendemos lo que el Espíritu Santo está diciendo y no lo obedecemos y no nos ajustamos a lo que Él nos está diciendo en las Escrituras, pues entonces nos estamos desviando del camino. Si alguno enseña otra cosa, pues nada sabe. Delira, es un enfermo. Esto de que delira significa que es un enfermo, no está sano, no tiene una conducta piadosa, no promueve el verdadero evangelio y está envanecido. Significa que tiene un conocimiento del que él se jacta y a veces no es el conocimiento sano como nos advierte aquí el texto, sino se cree sabio, una persona que cree conocer cosas, pero está inventando doctrinas nuevas, enseñanzas extrañas y está desviando al pueblo. No sabe ni siquiera lo que está hablando. Es como una persona que tiene una especie de esquizofrenia. Y permítame decir que hemos visto ahora en las redes desde hace mucho tiempo, pero se están promoviendo una cantidad de predicadores, los tradicionales ya famosos y algunos nuevos que están imitándolos a ellos, hablando unas babosadas que no sé cómo los cristianos de las iglesias diferentes, extendidas por todos los países, cómo pueden escucharlos a ellos, cómo pueden aplaudirlos, cómo pueden ser sus seguidores, no entendemos. Por ahí hay un señor que le dicen Maldonado. Este señor en uno de sus mensajes compara a nuestro Dios, perdone la expresión tan grotesca, pero lo compara con una prostituta. No porque la prostituta no deba ser salvada, estamos hablando aquí de esto. No, no tiene nada que ver con eso. Es la comparación tan baja que él hace para mencionar al Señor y para hablar de supuestos pactos. Es impresionante la irreverencia, el irrespeto que se le hace a nuestro Cristo maravilloso. Para nombrar al Señor en una predicación hay que tener solemnidad, hay que tener respeto, hay que engrandecer su nombre y tomarlo con toda dulzura y reverencia, como puede hablarse del Señor de esa manera tan baja. En otro de sus mensajes, este señor Maldonado dice: el hombre, los millonarios y mafiosos tienen vehículos que cuestan mucho dinero, tienen carros, y yo los veo, dice él, a estos hijos del diablo que tienen mucho dinero, que son ricos, actores, artistas, en fin, depravados del mundo. Pero luego él dice: y yo que soy predicador, ¿y dónde están los millones míos que no los veo? Y yo le he reclamado a Dios: ¿dónde están mis millones? Dice el hombre, dice este individuo. Amados hermanos, ¿cómo pueden estos hombres ser tan pedantes, ser tan groseros, tan faltos de respeto? No tienen ningún temor, no tienen ni idea lo que significa el Evangelio y la predicación de la palabra. Pero no es esto lo que más nos asombra, sino la cantidad de miles de seguidores que ellos tienen. Amados los predicadores de sana doctrina, no tenemos esa cantidad de seguidores que puedan escuchar estos mensajes que edifican sus vidas. Pero ¿por qué la mayoría de la gente que asiste a las iglesias escuchan a esos individuos
mafiosos y faltos de respeto contra el Señor, que lo único que quieren es lucrarse de esta palabra. Bueno, tiene que cumplirse la profecía bíblica. Se nos enseñó que estos hombres vendrían, lobos rapaces que no perdonarían al rebaño, dijo Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, cuando se está despidiendo de la iglesia de Mileto. Él está orando, se arrodilla, ora, se despide y les advierte y les dice: yo sé que de entre ustedes se levantarán hombres perversos que arrastrarán al rebaño, lobos rapaces que no lo perdonarán, que lo consumirán. Luego él dice: ni plata ni oro he codiciado de nadie, nunca les he quitado un vestido lujoso, absolutamente nada, pero detrás de mí vienen hombres perversos. Y hasta el día de hoy, esa profecía dicha a esa iglesia se ha cumplido en casi todas las iglesias del mundo. Tenemos lobos rapaces, hombres perversos, que lo único que predican es para lucrar sus bolsillos y para llenar sus estómagos, porque es lo único que realmente les interesa. Y la gente que los sigue no son cristianos sanos, son tan esquizofrénicos como ellos, porque hay que estar muy demente para seguir a estos hombres. Hay que estar muy loco y atontado para aplaudir ese tipo de predicaciones, pero eso abunda. Los cristianos o los que profesan ser cristianos y siguen a estos hombres no están bien de la cabeza, no están ubicados, no tienen sus pies bien ubicados. La verdad es que están volando como aquellos que entran en drogas y en alcoholismo y están soñando con isla de la fantasía. Eso es lo que sucede con los seguidores de este tipo de individuos que suscitan contiendas con sus palabras, pleitos, blasfemias, porque enseñan unas doctrinas extrañas y desviadas de la verdad. El resultado de esas enseñanzas son lo que dice Pablo: envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Esas discusiones, esas batallas sobre quién sabe más, si yo o usted, quién tiene mayor revelación. Y ellos hablan de revelación, de nuevas revelaciones. Ellos se creen apóstoles, se creen profetas de este tiempo y lo único que hacen es debatir y contradecirse unos a otros, pero entre ellos, aunque parece que contienden, se dan la mano. Ellos se sientan en las mismas mesas y sirven el whisky para todos, porque son amigos. Son un montón de borrachos, inmorales, indecentes, que han perdido toda sensibilidad y todo temor de Dios, porque así como enseñan falsas doctrinas, son capaces de cualquier cosa. Son hallados en trucos malvados, como uno que salió por la televisión o las redes diciendo que convertía el agua en vino y echaron el agua de una botella en un vaso y el vaso resultó en color rojizo y la gente, el público, comenzó a aplaudir sin saber el público que había sido engañado. Otro hombre hizo la investigación y encontró que al vaso lo impregnan de una sustancia química que tan pronto el agua entra en contacto se convierte en un color rojizo. Y este hombre ahora se hace llamar internacional, profeta y famoso con esos trucos. ¿Cómo pueden engañar al público de esa manera, ser tan farsantes? Pero ¿cómo tenemos a un público tan atontado e hipnotizado, bueno, para nada, que es capaz de aplaudir estas cosas? Necesitamos despertar y por eso aquí hablamos con mucha claridad al público que nos escucha. Nadie tiene por qué manipularnos, nadie tiene por qué hipnotizarnos. No tenemos por qué vivir en una fantasía y entregar nuestros bienes, nuestra vida y dinero a hombres fanfarrones que van de un lugar a otro, convirtiendo la iglesia del Señor, los templos, en circos, en cuevas de ladrones, de mafiosos, irreverentes, irrespetuosos. ¿Cómo pueden tener tantos seguidores que se hacen llamar cristianos en las iglesias y hacen estos espectáculos sin ningún miedo, sin ningún temor de los juicios que pueden caer sobre ellos? Como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, ya la condenación para ellos no se tarda, no se duerme, ya viene. Ese es el fin de ellos, es la condenación eterna, porque ellos saben lo que están haciendo, saben que tienen un negocio montado. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice que ellos están
privados de la verdad. Dios no les deja entender la verdad. Ellos saben que están haciendo trucos, fantasías y maldades, pero ellos tampoco pueden comprender la verdad porque ya les ha sido quitado. Dios les ha quitado el entendimiento. Dios ha permitido que el diablo los tenga entenebrecidos, enceguecidos, de manera que ellos no pueden llegar a la verdad. Todas esas mentiras, falsedades y perversiones deberían producir rechazo entre el público. Todo eso, porque eso lleva a corrupciones de todo tipo, incluyendo corrupciones morales, depravación, robos que hacen y con toda insensatez tienen un público que los sigue y los aplaude. Deberían ser rechazados, pero siempre tienen personas que los siguen. A estos hombres que están privados de la verdad, deberíamos darle la espalda, ya que el texto nos dice, apártate de los tales. Ellos en algún tiempo estuvieron familiarizados con el Evangelio, parecían hermanos nuestros, aparentaban ser buenos tipos, pero cuando vieron la oportunidad de lucrarse, ellos no lo pensaron dos veces, no lo pensaron dos veces, y hacen a sus seguidores más merecedores del infierno que ellos mismos. Bueno, esto no solo nos recuerda lo que el Señor nos ha advertido sobre pastores asalariados, tramposos, sino también nos debe hacer entender que los engaños vienen desde la antigüedad. ¿Recuerdan ustedes cuando vino la reforma? ¿Por qué razón estos hombres como Calvino, Knox, Lutero, eh, Wycliffe, John Hus, todos aquellos se rebelaron contra el clero católico romano? ¿Por qué razón? Porque engañaban al público, haciéndole pagar indulgencias por la salvación de las almas y rezos, y les hacían visitar los lugares donde habían cosas sagradas. En ese tiempo era tanta la trampa que había, y todavía existe, por supuesto, toda esta feligresía que hace fila para tocar lo que ellos llaman cosas sagradas. En ese tiempo tenían unos vellos o cabellos encerrados en especies de frascos, en lugares donde la gente hacía fila para tocar estos cabellos y decían que era la barba del Señor Jesucristo, que cuando le habían arrancado la barba, habían logrado recuperar esos cabellos y los tenían en algún lugar donde la gente podía tocar supuestamente los vellos de Cristo, la barba de Cristo. También tenían una sustancia espesa en frascos donde ellos decían que era la leche materna de María, que esa era la leche materna de María. Y tenían clavos oxidados y decían que eran los clavos con los que habían crucificado a Cristo. Y así muchas otras cosas más que podríamos mencionar, que todas suenan absurdas y ridículas, pero tenían muchísimo público, gente que pagaba por ir a tocar esas cosas y hacer rezos delante de esas cosas. Y el clero romano engañaba al público con todo esto, hasta que no resistieron más estos hombres que se convirtieron al Evangelio y protestaron y causaron la reforma. Pero hoy día necesitamos una nueva reforma porque las iglesias se han pervertido, todo es un negocio. Se hacen retiros espirituales solo para amontonar dinero, para sacarle el dinero a los jóvenes, a los matrimonios, a las personas que asisten. No se tienen los retiros en la mayoría de los casos como lugares donde se va a aprender la palabra, y obviamente que esos retiros tienen un gasto, que si la comida de la gente y esto, que es necesario para que el retiro pueda darse, lo que se llama pues tradicionalmente un retiro espiritual. Pero es que hoy en día se tiene como negocio. Si la alimentación de una persona en 3 días puede valer, pongamos un precio cualquiera, 200,000 pesos de alimentación, entonces a la persona se le pide 500,000 pesos, o si es posible 1 millón de pesos. Y se le dice que es porque lo que va a aprender allí es tan grande, tan maravilloso y majestuoso, que debe pagarlo,
que debe pagarlo porque es la palabra de Dios. Y de esa manera los que organizan estos retiros logran lucrarse y ganan millones haciendo estas cosas, porque se tiene a la gente como negocio, como vacas para ordeñarlas. Pero el público se presta para estas cosas, porque aplauden esto y participan de todo esto. Se hacen conciertos donde se va a adorar supuestamente al Señor, a cantar. Y entonces, si usted está cerca del cantante, usted paga hasta 5 millones de pesos. Ahora, si usted está lejos del cantante, pues paga más económico. Con todo y eso, la entrada es muy costosa. Supuestamente para ir a adorar al Señor necesitamos pagar todo este dinero. Tienen el Evangelio como fuente de ganancia, como si fuera un lugar para hacer billetes, para hacer mucho dinero. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios que no despierta y que no entiende lo importante que es comprender estas cosas, estas razones que Dios nos está dando aquí cuando nos dice, apártate de esos hombres, apártate, lejos de ese tipo de personas que han convertido el Evangelio en maldad, en negocio, en comercio? El Señor entró al templo y dijo, han hecho de mi casa de oración, la casa de mi Padre, una cueva de ladrones. Luego nos dice en el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Qué importante que podamos comprender que la verdadera ganancia en el Evangelio es la verdad. La verdadera ganancia en el Evangelio es estar conformes con el Señor, con su provisión, con la manera en que nos bendice y nos va guiando. Que las verdaderas riquezas son espirituales, sabiduría, conocimiento, discernimiento, esa unción maravillosa diaria, este avivamiento que tenemos los que conocemos la verdad, que no necesitamos ningún espectáculo aparente para decir que estamos avivados. No, llevamos el avivamiento dentro de nosotros porque tenemos la verdad. Y por tener la verdad, estamos avivados, estamos contentos y gozosos, estamos muy despiertos, atentos y tenemos discernimiento para saber qué es lo verdadero y lo falso. Así de que, mis amados hermanos, en la próxima ocasión, a la misma hora y por el mismo canal, tendremos el desenlace de este capítulo tan maravilloso en el que nos advierte el Espíritu Santo por la mano del apóstol Pablo. Que el Señor les bendiga a todos.